Hoy te voy a contar cómo estar protegido ante los dos mayores problemas de usar inteligencia artificial. En una época donde muchas personas usan ChatGPT como su consejero y confidente personal, Sam Altman dijo esto. La gente le cuenta a ChatGPT las cosas más personales de su vida. Ya sabes, la gente lo usa, sobre todo los jóvenes, lo usan como si fuera un terapeuta, un coach de vida, para hablar de problemas de pareja. Así que si vas y le cuentas a ChatGPT tus cosas más delicadas y luego hay, yo qué sé, una demanda o lo que sea, podrían obligarnos a entregar esa información, y me parece que eso está fatal. Por lo que hoy aprenderás cómo tener tu propio ChatGPT. Uno al que nadie tendrá acceso, con el que poder mantener y compartir cualquier conversación, y además inteligente y muy capaz. Pero también solucionaremos el segundo gran problema de usar inteligencia artificial. En este caso, si la usas de manera profesional. ¿Cuántas veces has usado ChatGPT para hacer una tarea urgente y de repente ha dejado de funcionar como esperabas? Es frustrante, ¿verdad? Justo cuando empiezas a depender de la inteligencia artificial para ser productivo, un cambio en la plataforma, una actualización inesperada o incluso una caída del servicio puntual pueden hacer que todo tu trabajo de ese día se venga abajo. Y no es solo ChatGPT, pasa lo mismo con todas. Este es el mayor problema de la mayoría de herramientas de inteligencia artificial disponibles hoy en día. No tienes ningún control sobre ellas. Por suerte, existe una alternativa totalmente gratuita que soluciona todos estos problemas. Una alternativa que llevo explorando desde antes del auge de ChatGPT. Usar inteligencia artificial en tu propio ordenador. Con esta estrategia tienes privacidad total. Puedes personalizarla según tus necesidades y no dependes de nadie para asegurar que esté siempre operativa. Hoy voy a desvelarte dos secretos. El primero, cómo usar aplicaciones de inteligencia artificial de un modo fácil. Podrás hacer prácticamente de todo al nivel de las herramientas de pago. Generar texto, código, imagen o vídeo, 100% gratis. Y el segundo, te lo demostraré a través de mis casos de uso. Verás cómo la inteligencia artificial me da superpoderes que me diferencian del resto. Porque lo que te voy a contar hoy muy poca gente lo conoce y lo utiliza. ¡Dentro vídeo! Desde hace casi 4 años he probado cientos de modelos de inteligencia artificial en diferentes entornos que pueden ser útiles en decenas de tareas y situaciones. Y en este tiempo he descubierto cuáles realmente aportan valor y cuáles merecen la pena integrarlos en mi día a día. Hoy te mostraré cómo puedes empezar a usar inteligencia artificial en tu ordenador de un modo totalmente gratuito, con ejemplos prácticos y aplicaciones reales que harán que tu flujo de trabajo sea más eficiente y fiable, y tu información siga siendo únicamente tuya. Y si crees que este vídeo no es para ti porque voy a explicar algo muy técnico, complicado, o crees que vas a necesitar un ordenador muy potente, quédate. Porque no es difícil, cualquiera puede hacerlo en pocos clics, y la última tecnología es cada vez más eficiente y necesita menos potencia. Y es que además te voy a hablar de algunas de las últimas novedades en inteligencia artificial que han pasado desapercibidas. Y te lo digo desde ya, merece mucho la pena conocerlas. Y lo más interesante es que estos modelos y herramientas pueden ejecutarse en un portátil. Por ejemplo, en un portátil como este, que es un portátil de HP, que es el patrocinador del vídeo de hoy. Concretamente es un portátil de la serie Omen, que cuenta con tecnología de NVIDIA y permite ejecutar cómodamente a gran velocidad modelos de generación de lenguaje, como los modelos de la familia Gemma o el modelo de Kiwin que te estoy mostrando en este vídeo. Y no solo esto, con este portátil también podrás generar imágenes con inteligencia artificial con los últimos modelos que han aparecido, e incluso generar vídeos. Además de generar imágenes y vídeos, con este portátil también puedes ejecutar tareas complejas directamente en local, desde transcripción automática de audio hasta creación de avatares 3D, análisis de imágenes o incluso automatizaciones con inteligencia artificial. Todo esto es posible gracias a su procesador AMD Ryzen con arquitectura optimizada para usar inteligencia artificial, y las últimas gráficas RTX de NVIDIA, que trabajan en conjunto para acelerar modelos de inteligencia artificial generativa para que trabajen de forma fluida y sin depender de la nube. Y esto no es todo. El Omen Max 16 no solo ejecuta modelos de inteligencia artificial a gran velocidad, también ofrece una experiencia de trabajo cómoda, precisa y fluida. Pantalla OLED de 16 pulgadas, construcción robusta en aluminio y sistema de refrigeración avanzada para asegurar el rendimiento durante horas. Muchas gracias a HP por patrocinar este vídeo. Encontraréis toda la información en el enlace de la descripción. Empecemos con los 5 casos de uso que a mí me facilitan mucho mi trabajo, me permiten hacer cosas que antes pensaba que eran imposibles y que pueden ser muy útiles también para ti.
Imagina esto, tienes un problema delicado, algo que normalmente consultarías con un abogado, un médico o un psicólogo, pero en vez de pagar una cita, decides preguntarle a ChatGPT. Y más allá de que ChatGPT te aconseje mejor o peor, hay otro problema incluso más grave que quizá no sepas. Esa conversación no está protegida por ninguna ley. Si un juez lo solicita en un juicio, la empresa estará obligada a entregarla. Pero esto tiene solución. Hoy te voy a enseñar a usar una alternativa. Utilizar la inteligencia artificial en tu propio ordenador, sin depender de servidores externos y con la tranquilidad de que todo lo que escribas no saldrá de ahí. Por lo que a continuación vamos a ver un ejemplo de cómo trabajar con un documento que podría ser confidencial, como es un informe de sanidad médico forense, en local utilizando un modelo de la familia Gemma, que es la familia de modelos libres de Google que podemos utilizar, por ejemplo, en nuestro ordenador. La idea es ver cómo estos modelos también son multimodales, porque el documento que le voy a proporcionar no es un PDF, es simplemente una imagen escaneada. A partir de aquí, sacaremos la transcripción, un resumen y le pediremos que nos escriba 2 correos electrónicos, uno para el paciente y otro para el juez. Y finalmente le pediremos que haga una traducción al inglés de uno de estos últimos correos, para que veáis que con estos modelos se pueden hacer tareas básicas que haríamos con ChatGPT con total tranquilidad. De este modo, vamos a empezar simplemente proporcionándole esta imagen a el modelo. Lo vamos a hacer en LM Studio, que es una plataforma completamente gratuita donde, entre otras cosas, nos permite configurar muy bien el modelo. Podemos, por ejemplo, ponerle un prompt de sistema, que en este caso es muy sencillo, como este. Responde siempre en español de España, excepto cuando se soliciten traducciones a otros idiomas. Y con esto veréis que es más que suficiente para tener un pequeño ChatGPT particular en nuestro ordenador. Una vez le hemos subido la imagen, le puedo pedir algo como esto. Transcribe el texto y hazme un resumen de la información más relevante. Y se lo envío. A partir de aquí, como podéis ver, empieza a responder. Empieza con la transcripción y luego me hará el resumen. Y aquí tenemos la respuesta que nos ha dado Gemma 3, en este caso un modelo de 27.000 millones de parámetros que nos ha generado la respuesta a 7 tokens por segundo. Esto es así porque he cogido un modelo un poco más grande porque quería que la respuesta fuese precisa. Y fijaros, aquí vemos cómo empieza por la transcripción con el juzgado de instrucción número. El número primero nos lo pone como ilegible, pero vemos que después lo ha referenciado correctamente, JF1617, y aquí podéis ver cómo pone informe de sanidad médico forense, que sería el título, y aquí pues empieza la transcripción donde identifica que hay información pues que no está legible, como en fecha ilegible, del mes ilegible, del año ilegible, que es exactamente esto de aquí, y aquí empieza la transcripción. Ante su señoría y asistido de mí, el secretario, comparece el médico forense con el número ilegible, quien, en virtud del juramento que tiene prestado, informa. Y aquí tendríamos el resto de la transcripción que ha hecho con una precisión enorme. Estos modelos a día de hoy funcionan mejor que muchas herramientas específicas de reconocimiento de texto, por lo que para procesar este tipo de documentos que pueden ser confidenciales, hacerlo de este modo en local es una magnífica opción. Y fijaros que después de toda la transcripción, nos hace un resumen de la información más relevante, donde nos dice que el documento es el informe, que es un dictamen médico forense sobre una lesionada, doña, que por confidencialidad no aparece el nombre. La lesión sufrida fue un síndrome del latigazo cervical a causa de un accidente de tráfico, y aquí podéis ver que dichas lesiones han consistido en síndrome del latigazo cervical, que, tal y como podemos ver en el siguiente parágrafo, el origen de dichas lesiones fue, según manifiesta la lesionada, por accidente de tráfico. Para su curación se necesitó un tratamiento médico y rehabilitador durante 98 días, que esto también lo podemos ver aquí. El tiempo total que invirtió en lograr la estabilización lesional, curación, fue de 98 días. Quedan secuelas en forma de síndrome postraumático cervical. Y aquí podemos ver, quedan secuelas, síndrome postraumático cervical, y el informe concluye con la ratificación del contenido por parte del médico forense, que sería la última frase. Por lo que nos ha extraído la información correctamente y nos ha hecho un buen resumen. Y como os decía, a partir de ahora podemos trabajar con esta información para escribir, por ejemplo, 2 correos electrónicos. Y lo interesante es que podemos cambiar de modelos como en ChatGPT. He empezado con un modelo un poco más grande para asegurar que la información se transcribiese de modo preciso, y ahora para hacer tareas de menor nivel pues puedo pasar a un modelo más ligero, por ejemplo al Gemma de 12.000 millones de parámetros. Despliego aquí, bajo entre todos los que tengo
instalados y aquí podéis ver que tengo el Gemma 3 de 12.000 millones de parámetros. Luego os explico exactamente cómo instalar LM Studio, que es realmente muy sencillo. Una vez ha cargado este modelo, pues le puedo pedir algo como esto. Escribe un correo electrónico a doña Laura, la paciente, con un resumen del documento que irá anexo en el correo en lenguaje fácil de entender. Se lo enviamos y aquí podéis ver cómo procesa la información y a partir de aquí pues me escribe el correo electrónico. Estimada doña Laura, adjunto este correo, encontrar una copia del informe médico que se ha elaborado sobre su caso para que le sea fácil entenderlo. Quiero resumir los puntos más importantes. Y a partir de aquí, pues hace el resumen del documento en texto más fácil de entender y simplemente me ha escrito el correo electrónico. A partir de aquí, ahora lo que podría hacer es pedirle que escriba otro correo electrónico para el juez. Ahora escribe un correo electrónico para el juez en lenguaje técnico y dile que se adjuntará también al documento. Y se lo enviamos. Y fijaros cómo de un modo rapidísimo, totalmente en local, pues pasa a hacer esta tarea. Fijaros. Aquí tienes un borrador de correo electrónico dirigido al juez con un lenguaje más técnico y, estimado señora juez, me dirijo a usted en relación al caso número relativo a las lesiones sufridas por doña como consecuencia del accidente de tráfico. Adjunto este correo electrónico, encontrar el informe médico forense y, a partir de aquí, pues hace el resumen de la información. Y como os decía, podemos hacer tareas como esta, redactar correos electrónicos a partir de documentos de donde hemos extraído la información, en este caso documentos escaneados, pero también le podemos pedir que nos traduzca la información. Y pedirle algo como esto, el juez es inglés, traduce al inglés el correo anterior. Se lo enviamos y aquí podéis ver cómo hace la traducción y lo hace a una velocidad enorme. Luego te explico cómo. Además de poder usar un modelo rápido y muy capaz para sustituir a ChatGPT en tareas sencillas, puedes acceder a un nivel de inteligencia superior para resolver tareas complejas. Todo en local. Pero antes, déjame demostrarte que no todo termina en generar texto. Durante años, en nuestro trabajo de diseño gráfico y diseño editorial, encontrar y editar imágenes de forma eficiente ha sido un desafío constante. Cuando descubrimos cómo aplicar inteligencia artificial en este proceso, el ahorro de tiempo fue enorme. Pero las ventajas que supone hacerlo en nuestro ordenador son las que permiten un uso profesional óptimo. Ahora podemos editar imágenes en local sin depender de plataformas externas ni comprometer nuestra propiedad intelectual. O lo que es peor, la propiedad intelectual de los proyectos que realizamos para otros. Y lo más increíble, con solo escribir un prompt, logramos un control sorprendente con un esfuerzo mínimo. En este bloque os mostraremos cómo hacerlo con dos herramientas. Empecemos con la primera, Kiwin Image. Y vamos a verlo dentro de Comfy. Sé que de entrada, lo que estáis viendo ahora, todos estos nodos pueden intimidar un poco, pero os puedo asegurar que es muy fácil conseguir lo que os voy a enseñar ahora mismo. De hecho, se puede hacer en apenas un par de clics. Y lo bueno es que puedes acceder a tecnología muy interesante, como por ejemplo esta primera herramienta que os voy a mostrar ahora, que se llama Kiwin, y que permite generar imágenes con este nivel de detalle que estáis viendo ahora mismo. Y no solo esto, es un modelo que tiene una adherencia al prompt fantástica. Fijaros, esta imagen que os acabo de mostrar se ha generado a partir de este prompt. Un taller muy detallado de un artista donde se ve una mesa de madera cubierta de herramientas y donde también se ve cómo hay restos de madera del hecho de ir trabajando la madera e incluso algunas esculturas que no están terminadas. Fijaros, vuelvo a abrir la imagen y hemos conseguido un resultado como este. En este caso lo he hecho con el modelo completo y con un total de 40 pasos. Y la verdad es que, como podéis ver, tarda un poco, tarda unos 6 minutos en completar, unos 4 minutos en completar cada una de estas imágenes, pero el resultado que se obtiene es realmente fantástico, ya que es un modelo que funciona con una tecnología similar a como lo hace el modelo de GPT-Image. Pero lo cierto es que si optimizamos este proceso y, por ejemplo, ejecutamos menos pasos, podemos reducir a la mitad el tiempo de ejecución. Por ejemplo, esto lo hemos conseguido con 4 minutos y esto de aquí lo hemos conseguido con solo 2 minutos. Y podemos seguir optimizando. Es decir, si además añadimos funciones como loras que se pueden cargar ya predefinidos dentro de la plantilla, podemos llegar a generar imágenes en tan solo 55 segundos. Imágenes como esta de aquí.
es un modelo que nos sirve, por ejemplo, para generar imágenes que contengan texto. Es decir, si nosotros le pedimos a este modelo que nos genere imágenes que contengan, por ejemplo, texto escrito con la espuma del café, es capaz de hacerlo. Y si le pedimos que haga lo mismo, pero a partir de coches aparcados y que aparezca la palabra drive, es un modelo que nos lo permite hacer. Y esto lo podemos hacer 100% en nuestro ordenador. Aquí algún ejemplo más. Si se lo pedimos con fruta, pues podemos ver cómo también escribe la palabra fruta. Y si bajamos un poco más, y aquí ya veis que estas generaciones me han costado mucho menos tiempo de ejecución, se han ejecutado en menos de 1 minuto, podemos ver cómo también incluye texto dentro de elementos más convencionales como pueden ser carteles. Aquí podéis ver un ejemplo y aquí podéis ver otro ejemplo. Si bajamos un poco más, he hecho algunos ejemplos en español y veréis que a diferencia de ejemplos como este en inglés, pues ahí el modelo aún no funciona tan bien. Pero como todo esto de la inteligencia artificial pues va mejorando, veréis que seguramente en poco tiempo tendremos modelos que también manejen bien el idioma español. Todos estos ejemplos que estáis viendo ahora son en inglés y cuando bajo un poco más, pues podéis ver algunos ejemplos en español donde el texto ya no es coherente. Pero si queréis generar imágenes que realmente tengan calidad, tengan detalle, tengan muchos elementos dentro de la composición, modelos como el de Kiwin realmente son una excelente opción. Y lo más interesante es que no solo podemos llegar a generar imágenes con este nivel de calidad y detalle utilizando el modelo de Kiwin para generar imágenes, sino que incluso podemos llegar a animar este tipo de imágenes con el modelo que también nos proporciona el grupo de Alibaba, como es Wan2. Con este modelo y también cargando un flujo en Confi en un clic y ejecutándolo completamente en local, podemos llegar a resultados como estos que estáis viendo aquí. Fijaros, podemos cargar resultados como este de aquí, donde vemos cómo ha animado correctamente a las personas y los pájaros. Podemos ver también resultados como este de aquí, donde la escena ya es más compleja y lo que hacemos es animar esta persona que está moviéndose en bicicleta junto a los que vienen detrás y las personas que están cocinando. Y todo esto lo podemos hacer en apenas un clic, simplemente utilizando un modelo en local como es en este caso el modelo Wan 2.2. Por lo que podemos generar imágenes y vídeo sin depender absolutamente de nadie. De hecho, además de generar imágenes y animarlas, si necesitamos un paso previo como es la edición de imágenes, como si fuese Photoshop, también tenemos una alternativa. En este caso es otro modelo que podemos utilizar en local, como es el Flux Context Dev. Y este modelo lo que nos permite hacer es poner instrucciones tan sencillas como esta que estáis viendo aquí, vistiendo un sombrero mexicano y poniendo una imagen de referencia, como puede ser esta de aquí, edita la imagen conservando todos los elementos excepto lo que queremos modificar, llegando a resultados como este de aquí. Y aquí podéis ver otros resultados que hemos conseguido. Por ejemplo, esta era una imagen que habíamos generado originalmente en blanco y negro y que le hemos pedido que colorizara. Esta de aquí es una imagen que partía de este elemento de aquí, de esta imagen de aquí, con una estética de los años 50, que le hemos pedido que la reinterpretara de un modo más moderno. Y nos la ha pasado a esta imagen de aquí, donde los vehículos son modernos, donde la vestimenta de la chica es moderna, pero donde el cartel sigue diciendo lo mismo, vendo coche, y donde la chica, fijaros, es esencialmente la misma chica, pero cambiada de época. Y no solo esto, también le podemos pedir a este modelo que simplemente sustituya esa imagen original por una imagen en estilo Studio Ghibli, y fijaros lo bien que lo hace. Es un modelo que, como podéis ver, nos permite hacer ediciones concretas, como añadir elementos, nos permite cambiar estilos e incluso reinterpretar completamente imágenes para adaptarlas a una época distinta. Y todo esto lo podéis hacer en local utilizando este modelo, el Flux Context Dev. Y funciona de un modo tan sencillo como simplemente poner una instrucción y darle a ejecutar. Y como podéis ver, los tiempos de ejecución son muy razonables. Editar una imagen pues lleva unos 45 segundos con este modelo. Todas han tardado más o menos lo mismo y son imágenes que, como podéis ver, son de una resolución de aproximadamente 1920 x 1080, es decir, imágenes en HD. Y ahora vamos a dejar la parte creativa y entrar en terreno serio.
porque tarde o temprano pasa. Te quedas sin conexión, tu herramienta de siempre se cae o no puedes subir cierta información porque es confidencial. Incluso puede que el modelo online empiece a dar respuestas incoherentes o de menor calidad porque la empresa ha cambiado su configuración. Ahí es donde entra en juego tener tu propio modelo razonador en local, capaz de resolver tareas complejas del tirón y sin depender de nadie. Y hoy te lo voy a demostrar con dos de los últimos modelos de Kiwin. Por lo que ahora vamos a hacer un ejemplo en Oyama, que también os explicaré cómo instalarlo al final del vídeo, con un modelo razonador. Concretamente con el Kiwin 3 de 30.000 millones de parámetros, que en realidad activa 3.000 millones de parámetros. Por eso lo podemos utilizar en local. En este caso, lo que vamos a hacer es trabajar con un documento PDF, por ejemplo, un documento como este, que nos habla de un paper donde se explica una técnica para hacer ampliación de resolución de vídeos basados en GAN, que es un documento que, como podéis ver, es bastante extenso. Es un documento de 18 páginas. Pues bien, lo que podemos hacer en Oyama es subir este PDF, simplemente arrastrando, y le podemos pedir algo como esto, hacerle una pregunta abierta. Y le pido qué técnica se describe en el documento y con qué propósito. Explícalo de un modo simple. Y cuando le enviamos esta instrucción a Kiwin, fijaros qué sucede. Fijaros, empieza a pensar, identifica la tarea que tiene que hacer, que es analizar el documento para explicar la técnica descrita en él, y a partir de aquí pues irá identificando la información relevante y finalmente me explicará el documento. Y aquí podemos ver cómo ha pensado durante un minuto y me empieza a escribir la explicación. Vídeo GigaGAN, la técnica explicada de forma sencilla, y me dice el propósito ¿cuál es? Crear vídeos de alta resolución con detalles finos como texturas y bordes nítidos mientras se mantiene la coherencia temporal, sin que los frames parpadeen o cambien de forma extraña entre ellos. ¿Por qué es importante? Aquí me explica un poco el contexto. Antes había un problema en la superresolución de vídeos, aumentar la resolución de un vídeo. Los métodos anteriores o producían vídeos suaves pero borrosos, sin detalles finos, o producían vídeos con detalles finos pero con parpadeo entre frames, como si los objetos saltaran. Esto se llama el dilema consistencia-calidad. Y aquí empieza a explicar cómo lo resuelve este paper científico o el método que propone en este paper científico. ¿Cómo lo resuelve Vídeo GigaGAN? Parte de un modelo de imágenes muy bueno, usan GigaGAN, un modelo que hace superresolución de imágenes con muchos detalles, y agregan 3 técnicas clave para adaptarlo a vídeo: flujo guiado de características, bloques anti-aliasing y bote de alta frecuencia. Y a partir de aquí nos hacen el resumen del resultado final. Vídeo GigaGAN produce vídeos que tienen más detalles finos que métodos anteriores, como texturas de edificios o bordes nítidos, no parpadean entre frames, coherencia temporal, y funciona incluso para escalado a 8 veces más. En resumen, es como si tomaras una foto borrosa y la mejoraras a alta resolución con detalles nítidos, pero para un vídeo, manteniendo que todo se mueva suavemente sin saltos. Y para comprobar cómo de buena es esta respuesta, lo que podemos hacer es ir a ChatGPT y preguntarle qué le parece. De modo que ya estoy en ChatGPT, le he subido el documento y le pido algo como esto: evalúa si la respuesta es correcta en términos de precisión, no quiero evaluación de estilo, solo si la información es precisa y ajustada al documento. Y aquí lo que hago es pegarle pues la pregunta y la respuesta que me ha dado Kiwin, y vamos a utilizar a GPT-5 como juez. Y fijaros lo que dice. Sí, la respuesta que diste es precisa en términos de contenido respecto al documento. Y a partir de aquí, pues lo que hace es explicarme por qué es precisa. Pero en general, la respuesta es buena, por lo que podemos obtener respuestas muy detalladas, muy concretas sobre documentos extensos trabajando en local y en un tiempo más que razonable. Por lo que, si combinamos esta capacidad con el hecho de poder trabajar con información confidencial, esto abre un abanico de casos de uso enorme. Y para terminar con los ejemplos de lo que se puede lograr hacer en local, no podíamos dejar de lado el vibe coding, porque hay modelos de codificación realmente muy pero que muy buenos. De hecho, no nos vamos a alejar de Kiwin, porque tienen un modelo open source que compite con Claude Sonnet 4 en el SWE Bench Verified, es decir, que es un modelo que es capaz de escribir código al nivel de los mejores y que es un modelo open source. Desgraciadamente, este modelo en concreto no es el que vamos a poder utilizar en local, ya que es un modelo de gran tamaño. Es un modelo que ocupa, como podéis ver, 290 gigas. Pero el que sí que podremos utilizar y que también es un modelo muy interesante y muy capaz
es el modelo de 30.000 millones de parámetros. Y como os podéis imaginar, este es un modelo enfocado a escribir código y, por ejemplo, programar, por lo que se puede hacer un poco de vibe coding con él. Y, por ejemplo, le podemos pedir algo como esto. Crea una aplicación en código HTML, CSS y JavaScript para que un usuario pueda hacer un cálculo de su hipoteca y recibir la información de un modo detallado. La cuota, la amortización, gráficos relevantes ajustados. Quiero una UI UX moderna y atractiva, proporciona todo el código en un único bloque que pueda copiar. Y se lo enviamos. Y fijaros cómo empieza a crear el código. Y aquí tenemos el resultado. Como podéis ver, ha escrito todo el código en una única caja de texto y como podéis ver es un código bastante extenso. Por lo que vamos a copiarlo, nos vamos a ir a CodePen y simplemente vamos a pegarlo para ver qué es lo que ha construido. Aquí lo hemos pegado y aquí podemos ver lo que nos ha hecho con una única instrucción. En un único prompt hemos llegado a un resultado como este. Un resultado donde nosotros podemos variar, por ejemplo, el número de años y nos ajusta los resultados detallados en cuota mensual, total de intereses y el importe total que pagaremos con este interés. Si cambiamos el interés y lo dejamos a un 3%, podemos actualizar automáticamente toda esta información, podemos cambiar el valor del importe, podemos ver los diferentes gráficos como este de amortización y este desglose anual en la tabla de amortización. Y esto lo hemos hecho con un modelo 100% en local en una única instrucción. Y llegados a este punto, pues supongo que te interesa ver cómo puedes utilizar esto fácilmente en tu ordenador. Y esencialmente hemos utilizado 3 herramientas que se instalan de un modo muy fácil y rápido. Y luego hemos utilizado diferentes modelos de inteligencia artificial que también deben descargarse para dotar de funcionalidad a estas herramientas. Pero todo esto lo tienen previsto, por lo que realmente veréis que es muy sencillo. Empecemos por la parte de generación de lenguaje, donde he utilizado 2 herramientas. Por un lado, Oyama y por el otro lado, LM Studio. Y como podéis ver, son herramientas que esencialmente descargamos un instalable y lo instalamos. Lo descargamos en este caso para Windows. Y una vez se haya instalado, ya podremos empezar a ejecutar los diferentes modelos de lenguaje en nuestro ordenador de un modo muy pero que muy sencillo. Aquí veis cómo se abre automáticamente y en este punto pues tendríamos que cargar el modelo que queremos utilizar. Como podéis ver, podemos buscar el modelo que más nos interese o simplemente seleccionar uno que nos pueda funcionar bien. Por ejemplo, vamos a probar con uno de ligero, como puede ser el Gema de 4.000 millones de parámetros. Simplemente lo seleccionamos y le enviamos un mensaje. Se lo enviamos y automáticamente, como es una instalación recién hecha y no tenemos ningún modelo descargado, lo que hará Oyama será descargar este modelo y luego ejecutar la petición. En este caso aprovecho para comentaros lo que os he mencionado mientras hacía los tests. Oyama me gusta mucho a la hora de interrogar a los modelos de lenguaje sobre documentos extensos, ya que la función de RAG por defecto la hace mejor que LM Studio. Sin embargo, como veremos a continuación, LM Studio tiene muchas más opciones de configuración y puede ser interesante para otras tareas, por lo que también veremos cómo instalarlo. Y una vez termina de descargar el modelo, automáticamente nos responde. Por lo que, de este modo tan sencillo, podéis utilizar todos los modelos que os he explicado en este vídeo, pues utilizando Oyama. Simplemente tenéis que seleccionarlo en el desplegable de selector de modelos y si no lo tenéis instalado, pues os descargará e instalará automáticamente. Por otro lado, para ejecutar modelos de generación de lenguaje, la otra gran opción es LM Studio, que es prácticamente igual de utilizar. Simplemente la tenéis que descargar, en este caso, para Windows. Y una vez instalada, seleccionar los modelos que queréis utilizar es muy pero que muy sencillo. Llegamos a esta interfaz donde hay que tener en cuenta algunas cosas para sacarle más provecho, pero esencialmente aquí tenemos las 4 secciones principales. Esta primera es la sección de chat, donde podemos ver las diferentes conversaciones que hemos mantenido con los diferentes modelos y accedemos a una interfaz muy similar a la de ChatGPT. Aquí arriba podemos seleccionar entre los diferentes modelos que tenemos instalados y a continuación veremos cómo instalar más modelos. Tenemos aquí una carpeta en rojo donde está la parte de los modelos que tenemos instalados, que en estos momentos tengo el Llama 3.2 de 3.000 millones de parámetros y el de 1.000 millones de parámetros instalados en este dispositivo. Y si lo que queremos es añadir más modelos, pues simplemente nos tenemos que ir a la sección de la lupa y aquí podemos ver los diferentes modelos disponibles. Si os fijáis, cada uno tiene unos iconitos al lado. ¿Qué significa esto? Pues si tiene un martillo es que puede utilizar herramientas. Si tiene
Un cerebro es que es un modelo razonador, y si tiene un ojo es que es un modelo con capacidad multimodal de visión. En este caso, para hacer una demostración rápida, vamos a instalar el Kiwin 3 de 4.000 millones de parámetros que no tiene ni función razonadora ni de visión, simplemente para que veáis el proceso. Una vez lo tengáis seleccionado, simplemente le tenéis que dar a descargar. Y automáticamente empezará la descarga y cuando haya terminado lo podremos utilizar en nuestra ventana de chat. Ya vemos que se ha completado la descarga, simplemente le damos a cargar modelo y automáticamente podremos empezar a conversar con él. Ya está cargado, si le digo hola y se lo envío, pues aquí podéis ver lo rápido que funciona. Una de las cosas que me gusta del MStudio es que además tiene como diferentes interfaces según el nivel de usuario, por decirlo de algún modo, que nos permiten ver información como esta. Cuántos tokens por segundo genera. En este caso, con el Kiwin 3 podemos generar a 60 tokens por segundo. Podemos ver cuánto tarda en generar el primer token. En este caso ha sido casi inmediato, tardado una décima. Y si queremos que no nos dé tanta información, pues le podemos pasar a la interfaz de usuario normal, que simplifica la interfaz y la deja un poco como la de ChatGPT que usamos habitualmente con los principales atajos para utilizar la información que vamos generando. Por otro lado, yo ya os digo que mi interfaz favorita es la de Power User, que además aquí nos habilita esta llave inglesa donde podemos configurar diferentes opciones. Entre otras cosas, el prompt de sistema con el que queremos conversar con cada uno de estos modelos. Y lo interesante también es que, esto también lo podemos hacer en Oyama, podemos cambiar entre los diferentes modelos que tenemos instalados dentro de una misma conversación. Por lo que, en esencia, es como tener un ChatGPT con los modelos que podamos ejecutar en local. Y para terminar, queda la herramienta con la que ejecutar esos modelos que nos permiten crear vídeo, imágenes, editarlas, y esta herramienta es esencialmente Comfy, que es una herramienta mucho más potente y que abre un abanico de opciones enorme. Pero lo bueno es que tiene plantillas que se pueden instalar en un clic, que es justo lo que he usado en este vídeo. Y para utilizarlas es muy fácil, simplemente tenéis que ir a su página web, comfy.org, y descargar Comfy. Le damos a descargar, lo volvemos a descargar para Windows, y una vez se haya instalado veréis que utilizarlo es muy sencillo. Y una vez está todo instalado, pues ya puedes darle a empezar. Una vez hecho esto, simplemente le damos a siguiente, seleccionamos la carpeta donde queremos que se ejecute Comfy. Una vez hecho esto, pues si hay alguna migración de una instalación existente, pues podemos decidir si hacerla o no. En este caso, pues no. Y una vez hecho esto, pues dejaré que todo se haga en modo automático y que no comparta las métricas de uso. Una vez hecho esto, le damos a instalar, configurar a Comfy y ya podremos empezar a utilizarlo. Y una vez todo se ha cargado, pues para ejecutar algunos de los flujos de trabajo que hemos visto en este vídeo, simplemente tenéis que ir aquí a Flujo de Trabajo, darle a Explorar plantillas y aquí encontraréis todas las plantillas que he utilizado. En este caso he utilizado algunas de generación de imágenes. La primera, la del Kiwin Image Text to Image, es esta de aquí. Seleccionaríais esta de aquí y os pediría que cargaseis todas las dependencias, es decir, que descargaseis todos los modelos para poder ejecutar este flujo de trabajo. Por otro lado, si nos vamos otra vez a flujos de trabajo, explorar plantillas y nos vamos a la sección de Flux, aquí podéis ver el Flux Context Dev, que es el que nos permite editar imágenes y sería tan sencillo como replicar exactamente el mismo paso. Clicaríais aquí, automáticamente os diría las dependencias que tenéis que descargar y las deberíais ir descargando de una en una para que se os cargue el flujo de un modo completamente funcional. Y lo mismo con la parte de vídeo. Os vais a Flujo de Trabajo, Explorar plantillas, en la pestaña de vídeo y aquí tenéis las diferentes versiones de One. En este caso, si tenéis una GPU más potente, podéis ir para una de las versiones del One de 14.000 millones de parámetros y si queréis probar con un modelo más ligero, si hacéis scroll, aquí podéis encontrar el modelo de 5.000 millones de parámetros, que sería el más recomendable para GPUs menos potentes. Lo mismo, sería simplemente cuestión de seleccionarlo, descargar las dependencias que hacen falta y empezar a generar vídeos simplemente introduciendo el prompt en esta caja de aquí. Evidentemente hay opciones más avanzadas de configuración en la generación que las encontraríais en las diferentes cajas. Si estamos en la parte de vídeo, pues aquí podemos ver, por ejemplo, el número de pasos de inferencia que vamos a realizar, el número de frames por segundo que vamos a generar, el tamaño del vídeo
que vamos a generar, en este caso sería en HD prácticamente, y la longitud en número de frames totales que generaría. Y si nos vamos a los modelos de generación de imágenes, pues nos encontraríamos con lo mismo. Vendrían ya configurados para generar imágenes. El modo más sencillo sería simplemente ir al paso 3, donde está el prompt, y añadir el prompt de lo que queremos hacer. En este caso sería editar una imagen. Para editar una imagen deberíamos primero cargar la imagen que queremos editar, que se cargaría a través de aquí, cargar imagen en el paso 2, y en los otros pasos pues terminaríamos de configurar pues cómo queremos que trabaje el modelo. Por ejemplo, el número de pasos de inferencia o si queremos mantener la semilla estática. Pero pese a la complejidad aparente de la interfaz, lo cierto es que cada caja está perfectamente definida con qué es lo que hace y en general debemos tocar muy pocas cosas para simplemente utilizar esta plantilla. Como has visto, todas estas herramientas funcionan perfectamente en local. Eso sí, algunas pueden ser algo lentas y requieren de una GPU potente. En este caso, una muy buena opción es usar un portátil HP. Los de la serie Omen son especialmente útiles para esto, ya que vienen con GPUs NVIDIA que garantizan la potencia suficiente para ejecutar todos estos modelos. Si quieres saber más sobre el uso de la inteligencia artificial en local, te recomiendo que veas el siguiente vídeo.